entonces yo os vengo a hablar de la estrategia de contenido Glocal, que como os podéis imaginar es la contracción de global y local, y un poco explicaros por qué el contenido local es clave para fidelizar a la audiencia. Lo vamos a aplicar al caso de Netflix, pero en realidad es una estrategia que están siguiendo la gran mayoría de las plataformas de streaming por las ventajas que comporta. Quizás algunos análisis más superficiales lo plantean desde el punto de vista de interés de las narrativas, que por supuesto también es clave para entender la apuesta de las plataformas por el contenido de producción local, pero en realidad hay un elemento muy económico y también un elemento de eficiencia, que es el que yo os voy a explicar cómo funciona. Para entender el porqué de esta estrategia, yo creo que hay que entender muy bien cómo funcionan las tripas de Netflix, que es un poco como vimos hace 2 semanas, un poco que fue el creador del modelo OTT, el modelo de suscripción, pero con contenido nuevo, también es el que ha abierto esta caja de Pandora, que son los datos masivos, la producción de contenido basada en esa información y la creación de una audiencia cada vez más global, precisamente por su amplia implantación en todo el mundo. Ya me ahorro la presentación, todos me conocéis, todos sabéis dónde encontrarme. Y la semana pasada terminábamos un poco haciendo la fotografía final de dónde estaba Netflix después de todo ese periplo desde que había nacido a finales de los años 90 como una empresa de envío de DVDs a las casas. Y hoy en día, según los datos del tercer trimestre, los del cuarto trimestre se publicarán a principios de 2021, ya es la televisión líder en el mundo, televisión por Internet, tiene cerca de 200 millones de suscriptores en más de 190 países, y una de las cosas que se aprecia es que la estrategia de producción de contenido original ha ido muy de la mano de la expansión internacional. Empezó como una empresa doméstica, local en Estados Unidos, su primer territorio de expansión por una cuestión natural idiomática fue Canadá, y luego poco a poco se fue expandiendo, a diferencia de lo que han hecho los nuevos, que se han expandido primero a Europa. En aquel momento Europa tenía algunos recelos por el tema sobre todo de la piratería y de todas las dificultades de ese mercado, y decidió expandirse primero en Latinoamérica y después inició su expansión en Europa. En la expansión en Latinoamérica vino de la mano, por ejemplo, de uno de sus grandes originales, que fue Narcos, y por ejemplo cuando intentó la expansión en Asia fue cuando produjo una de sus series más caras, de hecho, quizás de las menos eficaces que ha tenido la plataforma, que es Marco Polo. De manera que sí es posible asociar cierta estrategia de los contenidos a la expansión internacional. Y veremos cómo esa expansión internacional les ha permitido construir su propio concepto de audiencia y construir sus propias audiencias, que yo creo que es la clave para entender este concepto de glocal del que yo os vengo a hablar hoy. Tenéis que entender que para una televisión por Internet, los usuarios, nosotros, nos hemos convertido para ellos en una mina de oro. Básicamente porque para nosotros ver Netflix, supongo que es una cosa así, o lo podéis ver en vuestra Smart TV, en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, pero para Netflix, cuando nos conectamos a su plataforma, es una cosa así. Esto es una interfaz real compartida por la propia compañía en la que explica cómo cada conexión que reciben de un usuario a través de cualquiera de sus aplicaciones para cualquier dispositivo se produce un flujo de información que se monitoriza y se almacena debidamente en las oficinas de Netflix. Básicamente de lo que se trata es de comprender cómo funcionan esos flujos, no solo para corregir problemas, que es el primer elemento básico en una relación fructífera en Internet, que hay una buena relación con el usuario y una buena relación entre el suministro del producto y el usuario, y que el usuario esté satisfecho, sino también para almacenar toda esa información y detectar no solo los puntos críticos, sino también determinados patrones de consumo. En general, hoy en día, todas las compañías que operan en Internet lo hacen con un objetivo muy claro, sobre todo en los modelos de suscripción. El usuario está en el centro y es necesario estar evaluando constantemente la relación que tienes con él. Porque, como decíamos hace 2 semanas, los modelos de suscripción son easy in, es decir, es muy fácil darse de alta, pero también easy out, es muy fácil darse de baja. Por ese motivo, la fidelización, la satisfacción del cliente se vuelve una pieza central en estos sistemas. No solo el rendimiento óptimo de la plataforma, también todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los contenidos. Por eso, esa creciente obsesión por generar un contenido que satisfaga de la mejor manera a todos los usuarios. Entender todas las decisiones que ha tomado la compañía, en realidad, esas ingentes cantidades de dinero que están destinadas a la producción, está muy relacionado con el tema que abordamos en la primera sesión, que es
el modelo de negocio, el modelo del SVOD. Aparte el modelo del nuevo SVOD, un SVOD que ya no es un catálogo viejo, contenido que ha pasado después de muchos meses de explotación en otras plataformas y que termina en una plataforma de streaming, sino una televisión de pago asequible que tiene contenido nuevo. Tenéis que entender que para Netflix, que no tiene otra vía de negocio, a diferencia de Amazon, a diferencia de Apple, a diferencia de HBO o de Disney, su beneficio es proporcionar al número de suscriptores. Es muy fácil. Netflix gana dinero con cada alta y lo pierde con cada baja. Por eso sus dos prioridades de negocio es no solo captar clientes nuevos, crecer. El crecimiento de la plataforma de suscriptores es un síntoma de salud, sino también retener a los que ya tiene. Por eso el contenido es la gasolina que hace funcionar la plataforma. El contenido para ellos es muy importante que sea eficiente. Y la eficiencia es algo que está relacionado con el número de horas vistas. Es un indicador de compromiso, de engagement de primer orden. Básicamente porque reflexionad vosotros mismos cómo los servicios que tienes a dar de baja son aquellos que no utilizas. Para Netflix, la intensidad del consumo, que el usuario esté conectado muchas horas, que realice consumos frecuentes, es un elemento clave para que la gente quiera seguir pagando mes a mes. Mientras que cuando el usuario no realiza un consumo siguiendo un patrón más o menos homogéneo, más o menos estable, se considera que ese cliente está en riesgo de cancelación. Y cuando hay un riesgo de cancelación, Netflix se toma muy en serio el saber por qué esa persona no está consumiendo más contenido del que debería consumir. Y hablo de consumo, elijo la palabra de manera deliberada, es decir, estamos no ante una elección aleatoria frente a una parrilla, sino que cuando tú te conectas a la plataforma hay un consumo compulsivo de contenidos porque en parte Netflix es el que ha contribuido a crear este modelo de la bulimia audiovisual, poniéndonos frente a nosotros pues, todo el contenido que podamos absorber a lo largo del día. Por eso para ellos, cuantos más maratones nos peguemos, mejor. Esta imagen un tanto trastornada de una serie muy, muy popular que se llama Porcelain, tiene mucho que ver con por qué para ellos es tan importante y tan bueno que consumamos muchos contenidos. No solo porque si consumimos mucho y vemos muchas horas de contenido, estamos más fidelizados, sino también porque cuantos más consumos realicemos dentro de la plataforma, cuantos más horas pasemos conectados, cuantos más dispositivos utilicemos, mejor nos conocerán. Recordad siempre esa lógica de que cada vez que le damos al play estamos transmitiendo información a Netflix y toda esa información la almacena debidamente para aprender, para intentar encontrar cómo conocernos mejor y cómo ofrecer un servicio mejor del que ya nos ofrece. Realmente no existe una fuente oficial en el que Netflix diga, bueno, monitorizamos todo esto. Sí que es verdad que nosotros en la universidad hicimos un artículo en el que hablábamos de cómo se emplea el Big Data en la industria audiovisual, analizando específicamente el caso de Netflix. Lo tenéis a vuestra disposición en el Profesional de la Información. Si alguno está en abierto, si alguno está interesado que me lo pida, se lo paso sin ningún problema. Y allí realizamos un análisis pues, de todas las publicaciones que había hecho la compañía, presentaciones de gente en jornadas técnicas y un poco en esta investigación logramos crear una lista más o menos cerrada de cuál es la información que Netflix monitoriza de sus usuarios. Y entre esa información, la que era recurrente, constaba el tipo de contenido que vemos y el que descartamos. Luego os explicaré por qué el contenido que descartamos es tan importante para Netflix. También, por supuesto, las características de la reproducción, si reproducimos, si paramos, si vamos para atrás, si reproducimos a por 2 o por 4. No sé si sabéis que hay una corriente de moda de gente que ve las películas y las series a por 2 y por 4, pero es muy loco, pero existe. También la intensidad de la reproducción, es decir, cuántas horas vemos de una sentada, con qué frecuencia. La valoración que el usuario le da al contenido o el tipo de dispositivo que está empleando, cómo se relaciona el contenido que ve con la pantalla que utiliza. También los caminos que seguimos cuando nos conectamos a la aplicación, si vamos directamente a una categoría algorítmica, si nos vamos a una búsqueda, si nos vamos a los recientes, si nos vamos a los contenidos que nos recomiendan el ranking, dónde estaba el contenido cuando lo seleccionamos. También la ubicación, el día y la hora, ver también qué patrones de consumo hay, si consumimos un contenido entre semana o un contenido distinto el fin de semana. Y, por supuesto, también hay muchos aspectos técnicos relacionados con el suministro del contenido, como, por ejemplo, la calidad de nuestra señal de Internet, porque Netflix es de las pocas plataformas que es capaz de adaptar el volumen de datos que transmiten y que se almacenan en el buffer
para que la señal no se interrumpa. Es decir, reduce la calidad de la señal en entornos de baja conectividad para que, aunque se vea mal, el contenido se pueda ver, cosa que no ocurre, por ejemplo, con otras plataformas en las que si el usuario no tiene una buena conexión de Internet, el servidor se queda constantemente colgado porque no es capaz de procesar toda la información que le está enviando la plataforma. Esto lo que le permite a Netflix es establecer patrones de consumo, patrones de preferencias audiovisuales. Y es aquí donde se abre el gran melón de las audiencias de Netflix y donde digamos que se gesta y se cocina el concepto de contenido global al que os he aludido al principio de la presentación. Estos son infografías oficiales de Netflix en las que, por ejemplo, explica cómo hay un tipo de programas que preferimos saborear relacionado con géneros, mientras que hay otro tipo de programas que generan mucha más intensidad de consumo. Con lo cual, ya por géneros, ellos tienen una idea bastante clara de los géneros que el usuario prefiere dosificar, mientras que hay otro tipo de géneros que prefiere consumir de manera muy intensa. De manera que está aprendiendo sobre cuáles son nuestras pautas, sobre cuál es nuestra aproximación subjetiva a los contenidos. Esto, por ejemplo, es una información, imaginaros, valiosísima a la hora de configurar los estrenos cada semana o los estrenos cada mes. El cómo puedes, por ejemplo, combinar algún tipo de contenidos que repercutan en un consumo más sostenido y otros, sin embargo, que sepas que los usuarios los van a consumir en forma de maratón y en forma de maratón muy intenso. También saben, por ejemplo, en qué punto de una serie de televisión nos enganchamos, es decir, en qué punto el usuario ya está definitivamente dentro de la historia y continúa para verla, frente a otras, o incluso en aquellos momentos en los que sabe que el usuario va a abandonar. El tema de la continuidad o de la interrupción de los contenidos es más importante de lo que os podáis creer y está directamente relacionado con renovación de temporadas, está directamente relacionado con incluso las propuestas creativas de los showrunners que trabajan para la casa. Es muy conocida, fueron muy conocidas las declaraciones de Cary Fukunaga, que creó para Netflix una serie que se llama Maniac, y él declaró públicamente en una entrevista que cuando presentó el proyecto de serie, en el capítulo 7 o el capítulo 8, es decir, ya uno de los últimos capítulos de la temporada, que era un capítulo particularmente complejo, particularmente difícil de comprender porque había muchas tramas cruzadas, la compañía le recomendaron que simplificase un poco ese capítulo porque de lo contrario iba a romper la disciplina del binge y que ya en ese punto de la serie que el usuario abandonase a tan poco del final era un fracaso para la compañía y sobre todo iba a generar un rechazo y iba a repercutir en la posible renovación o no del programa. Por lo tanto, el saber, el tener muy claro cuál es el margen que un usuario da, sobre todo en un contenido de ficción seriada, que es el contenido estrella de estas plataformas, dedica a valorar si continúa o no un programa, a pesar de que lo tenga a su disposición al completo, es muy importante en términos de eficiencia del contenido a la hora de generar un número de horas vistas, pero también eficiencia económica, es decir, invertir en contenidos que no se abandonen. Incluso Netflix ha acuñado un término propio que ellos llaman binge racing, relativo a la práctica de maratonear contenidos, pero a una velocidad muy acelerada. El incremento o el acortamiento, el incremento de personas que han acortado el tiempo que destinan a ver primeras temporadas ha sido sustancial. Lo podéis ver en este gráfico en la parte inferior izquierda, en la que indican cómo el binge racing se ha incrementado, pero por 20 en menos de 4 años. Es decir, cada vez tardamos menos en ver las temporadas. Esa aceleración del consumo, evidentemente, afecta de manera profunda a las propias estrategias de distribución de contenidos, sobre todo en la distribución de contenidos apuestas, es decir, contenidos muy anticipados, como puede ser una Casa de Papel. La propia compañía asume que no va a tener una larga vida dentro de la plataforma, sino que los fans activistas lo van a ver en muy poco tiempo, en 24 o 48 horas. Con lo cual, esto va a generar una especie de tsunami de conversación y de fanatismo muy concentrado en el tiempo, pero muy poderoso. Tanto incluso como para que esa conversación seduzca a otras personas para decidirse a dar de alta la plataforma si es que no la tienen, o sencillamente que se genere mucho interés por formar parte de ese fenómeno que se ha desencadenado en torno a esa nueva temporada estrenada. Todo forma parte de esa lógica de fomentar un contacto continuo con la plataforma. Otro elemento que también ha influido en el hecho de que cada vez haya más demanda de contenidos, lo comentábamos
en la sesión anterior sobre la gran demanda y la gran inversión en contenidos que está haciendo Netflix, está muy relacionado con la capacidad que ha tenido esta plataforma para crear nuevos contextos para el ocio. Un ocio que antes estaba fundamentalmente circunscrito a nuestro hogar, a pesar de que luego con toda la piratería y con todo este consumo de contenidos descargados ilegalmente, sí que ya se empezó a generar muchísimo contenido en movilidad, pero las estadísticas, desde que es posible acceder a través de cualquier aplicación móvil, ya sea un ordenador, una tableta, ha multiplicado exponencialmente nuestra demanda de contenido. Y evidentemente la posibilidad de que el usuario pueda estar interrumpiendo y reanudando la reproducción de manera muy fluida repercute evidentemente en el número de horas que dedicamos a ver Netflix en nuestras vidas. Probablemente si analizamos cuántas horas pasamos conectadas a Netflix nos llevaríamos una sorpresa bastante grande porque suelen ser muchas más de las que nosotros pensamos. Lo que ocurre es que para entender el por qué se invierte en estas cantidades tan enormes y por qué se ha empezado a invertir en contenido local, hay que entender primero cuál es la ciencia del éxito de Netflix. Es decir, por qué Netflix parece saber tan bien cuál es el contenido que quieren los usuarios. Es decir, nosotros sabemos, y ya os he dejado claro en las diapositivas anteriores, que Netflix sabe muchísimo de nosotros, pero que sepa mucho de nosotros es tan solo una parte de la historia. Netflix no indexa el contenido, le explicaron que no indexaba el contenido en base a las categorías clásicas, porque entendían que de esa manera el contenido quedaba encerrado en una categoría demasiado cerrada y que ellos también creían que el acceso a los contenidos podía tener distintas puertas, que al menos eso era lo que le estaban enseñando los hábitos de consumo de los usuarios, que los usuarios llegan al contenido siguiendo distintos itinerarios y que lo que atrae a un usuario de un contenido no tiene por qué ser necesariamente lo que atraiga al otro, aunque es cierto que en muchos casos coincide. Y le dijo que había estas personas que se llamaban taggers a los que pagaban por ver contenido y asignarles determinados marcadores semánticos. Esos marcadores semánticos están clasificados en base a un montón de parámetros. Esto simplemente es una lista provisional, pero bueno, hay desde descriptores relacionados con la región, con la época, la época histórica, sobre áreas de contenido, pero también incluso adjetivos o teniendo en cuenta cuál es el público objetivo para segmentos específicos de edad o elementos clave como quién lo ha dirigido o quién lo protagoniza. Si alguno de vosotros está interesado en profundizar en estas categorías, tiene esta extensión que está disponible para Google Chrome, en el que si tú luego te logueas en Netflix, te permite desplegar una pestaña y en esa pestaña puedes ver todas las categorías que tiene indexadas Netflix y qué títulos hay bajo esas categorías. Esto es importante en la medida en la que esto provoca de manera casi involuntaria una multiplicación de las audiencias potenciales de un contenido. Es decir, ese primer descarte que uno suele hacer cuando un contenido no cae dentro del género que a uno le interesa, por virtud de la magia de Netflix en cuanto a su clasificación, en cuanto a su recomendación bajo una determinada categoría, que sabemos que se realizan de manera automatizada, se amplía porque te puede ubicar el contenido en otra categoría. Es decir, que Netflix, cada vez que nos conectamos, está buscando, en base a tu historial y a lo que sabe de ti, el presentarte el contenido de la manera que a ti te resulte más atractiva, en base a tus preferencias de visionado. Y este mecanismo que realiza con las recomendaciones algorítmicas que hace la plataforma y que genera esos microgéneros, esas indexaciones tan locas, como por ejemplo dramas perfectos para un maratón, comedias románticas para olvidar a tu expareja o dramas con un sólido personaje femenino, son fórmulas para ponerte delante de una manera atractiva qué contenido te interesa. Por eso os decía antes que para Netflix es tan importante no solo el contenido que eliges, sino también el contenido que descartas. Porque cuando tú descartas un contenido bajo una determinada categoría, pero decides seleccionarlo cuando está en otra categoría, tú ya le estás enseñando al sistema qué es lo que te gusta. Y todas esas pruebas de ensayo-error en realidad son fórmulas que permiten a Netflix clasificarnos de una manera muy determinada. Clasificarnos no ya en base a los parámetros básicos que hacen la audiometría tradicional, sino en algo tan específico como son las preferencias audiovisuales. Es decir, es capaz de construir, ha sido capaz de construir y de segmentar audiencias en base a sus preferencias audiovisuales. Si tenemos en cuenta que la audiencia está
clasificada de esa manera tan específica y que Netflix está presente en 190 millones de países y que cuenta con casi 200 millones de suscriptores, podréis entender por qué podemos empezar a hablar de Glocal. Porque Netflix tiene una manera muy específica de crear contenido y porque tiene mucha capacidad para exportar el contenido. Y ahora seguimos desarrollando un poco esta idea. Este mismo proceso que Netflix sigue con la indexación de los contenidos y con la generación de categorías de contenido, lo aplica exactamente igual a la presentación de las imágenes que hay dentro de su interfaz. Es decir, vosotros sois conscientes de que no tenemos las típicas carátulas de DVD cuando entramos a Netflix, sino que tenemos una selección de imágenes que aparte cambia cada vez que entramos. Eso tiene un doble objetivo. Por una parte, lo que está intentando es presentarnos el contenido de la manera más interesante y más atractiva posible, pero también transmitirnos la sensación de que siempre hay contenido nuevo, de que siempre hay algo diferente dentro de la plataforma. También entiendo que confundirnos un poco, que es una preocupación yo creo que de todos nosotros, al menos mía. Yo si no agrego cosas a mi lista, lo más probable es que luego no sea capaz de ubicar el contenido porque la imagen seguramente habrá cambiado. De forma que con un ejemplo muy rápido, la interfaz que te puede mostrar para Pulp Fiction, por ejemplo, puede ser muy diferente en función de cuál sea tu histórico de visionado, en este caso relacionado con los protagonistas, pero la misma lógica aplicaría con cualquier original de Netflix y en general con cualquier título que esté dentro de la plataforma. Los taggers lo que están haciendo es seleccionar fotogramas dentro de la serie que están viendo, fotogramas que sean particularmente interesantes y cargarlos dentro del sistema. Y el sistema, en función de los caminos que tomamos dentro de la aplicación, lo que hace es presentarlo de una determinada manera para así ampliar un poco más el público potencial que tiene la plataforma. El tema de que el usuario encuentre contenido es algo vital para Netflix. Netflix no solamente tiene un problema con el tema de captar y retener a los suscriptores, sino que también es consciente de que en plataformas que tienen tantísimos contenidos, lo más fácil es que nuestra cabeza colapse. Y de hecho ya el Big Data les ha dicho que hay una ventana crítica que son 90 segundos, es un minuto y medio. Si en un minuto y medio el usuario no ha conseguido encontrar un programa y reproducirlo, las posibilidades de que lo termine haciendo, de que termine viendo algo, se reducen a menos de la mitad. Por eso, todo este esfuerzo de la plataforma, no solo por comunicarnos con campañas de marketing desde fuera lo atractivo de un contenido, sino también de recomendar dentro de la plataforma, es una manera de conseguir que elijamos contenido que ver lo antes posible. Y la personalización se realiza de manera constante, porque Netflix personaliza la selección de contenidos cada vez que entras y tiene en cuenta un montón de factores, un montón de variables. Intenta encontrar la interfaz perfecta para ti. Y lo que en la práctica se puede traducir en hasta 40 filas con selecciones de contenidos y géneros, la mayor parte de ellas algorítmicas, por lo tanto, basado en lo que saben de ti y sostenido sobre una base de inteligencia artificial y de recomendaciones algorítmicas para que tú encuentres contenido que ver. Y aseguran que las recomendaciones algorítmicas funcionan, a pesar de que todos digamos, que es una frase recurrente, que el algoritmo de Netflix no funciona. Ellos aseguran que 2 de cada 3 horas de contenido reproducido se reproduce a partir de categorías creadas de forma algorítmica. Por eso os decía que el hecho de poder indexar comunidades tan específicas, con preferencias tan específicas, es lo que ha permitido que ahora el nicho sea global, porque estamos hablando de una plataforma global con un montón de suscriptores. Si no se tienen en cuenta las barreras geográficas, y Netflix cada vez las tiene menos porque los contenidos desarrollados de forma original, es decir, producidos por Netflix, los puede estrenar simultáneamente en todos los países en los que tiene presencia, a diferencia del contenido licenciado, que la mayoría de las veces está licenciado únicamente para determinados países. Ellos pueden distribuir el contenido aplicando toda esta lógica de recomendaciones personalizadas a cada uno de los territorios. Aunque en la práctica no existen territorios, en la práctica lo que existen es lo que ellos llaman comunidades de gustos. El contenido para ellos se ha vuelto glocal, es decir, producen en países determinados, como puede ser España, como puede ser Reino Unido, como puede ser Latinoamérica, con unos determinados atributos, pero aplican toda esta ciencia del Big Data y de las recomendaciones para afinar y atinar a estas comunidades de gustos, a lo que ellos llaman comunidades de gustos, que no dejan de ser una cosa que segmentos de audiencias similares en territorios diferentes. La lógica es,
Si a ti te ha gustado una serie como, por ejemplo, Gambito de Dama, da lo mismo que estés en La Rioja a que estés en Argentina. Te va a gustar exactamente igual, porque lo que marca tu gusto son las preferencias audiovisuales. No es tanto un vínculo geográfico, no es tanto el vínculo geográfico veremos que también es importante para determinados objetivos, pero en la práctica ellos lo que hacen es posibilitar que el contenido tenga acceso a las audiencias que están interesadas en esa temática, es decir, esos segmentos de audiencias similares en territorios diferentes. Eso es lo más difícil, lograr una audiencia potencial para tus contenidos es lo más difícil. Y a esto han llegado, probablemente no de manera deliberada, probablemente haya sido fruto de la casualidad, luego os explicaré cuál ha sido el paciente cero de toda esta historia, pero sí que es verdad que lo han depurado de una manera muy acelerada, especialmente desde su desembarco en los países del sur de Europa y cuando se han encontrado con un país como España, cuya ficción tiene una capacidad para viajar internacionalmente extraordinaria. Probablemente este vídeo tampoco se escuche. Bueno, yo os lo pongo muteado, no está subtitulado. Os lo pasaré de todas maneras. Un poco habla de cuáles son los procesos que utiliza la compañía para eliminar las barreras lingüísticas en sus contenidos. No solo en cuestiones de doblaje y de subtitulado, sino también incluso en la adaptación de los guiones a las culturas respectivas de cada uno de los países, para que el contenido esté lo más vinculado, lo más adaptado a los territorios de referencia, que el contenido sea el mismo. El ejemplo de Stranger Things es muy bueno porque evidentemente los códigos y las referencias culturales que nosotros teníamos en España en los 80, que Stranger Things es mi generación, evidentemente difieren de los referentes culturales que tenía un niño en los 80 en Italia o que tenía un niño en los 80 en Francia. Entonces, lo que el lenguaje, el doblaje y el subtitulado busca es adaptar esos códigos a la propia lengua, es decir, es eliminar quizás la última barrera, que es la barrera idiomática, y intentar conseguir una homogeneización en la transmisión de los valores de esa serie en particular. Este prototipado de la audiencia creo que es la base para comprender el dominio y la hegemonía de Netflix, la base también para entender por qué el contenido funciona tan bien. Y os decía al principio que no es tanto una cuestión relacionada con las narrativas, que también, por supuesto, es decir, es indudable que aquí estamos haciendo contenidos sensacionales, que se están haciendo series con muchísima calidad y que, por supuesto, para Netflix es mucho más barato producir aquí que producir en Estados Unidos, eso también por descontado, sino que las preferencias audiovisuales lo que les permiten es afinar muchísimo más el tiro. Hasta ahora dicen haber identificado 2.000 comunidades de gustos y dicen que el usuario medio suele pertenecer a una media de 3 o 4, de manera que cuando Netflix identifica que tu patrón de visionado cae dentro de una comunidad de gustos determinada, lo que hará será recomendarte de manera general en base a esas comunidades de gustos, aunque luego intenta afinar un poquito más. Es decir, que estos conceptos de audiencia que se construyen de manera artificial, como en su momento se creó el concepto de la señora de Cuenca, ¿no? Para aludir al público objetivo de estas series de televisión generalistas que se emitían en televisión en los años 90, pues Netflix ha creado su propio concepto de audiencia e intenta avanzar en ese deseo que han declarado una y otra vez sus máximos responsables, tanto el Reed Hastings, su CEO, como su CCO, su Chief Content Officer, también co-CEO, Ted Sarandos. Ellos no aspiran a ser la televisión del hogar, ellos aspiran a ser la televisión de cada miembro del hogar. Teniendo en cuenta además que la televisión de cada miembro del hogar varía en función del contexto en el que se encuentre cada persona. Este elemento, esta importancia de nuestras preferencias audiovisuales es tal que les ha llevado incluso a redefinir por completo. Voy a ver, creo que este vídeo está subtitulado, si es así lo voy poniendo y os voy explicando un poco cómo funciona. Sí. Tradicionalmente Netflix seguía la tónica de las plataformas que te pedían valorar el contenido en base a estrellas. Y Netflix hace bastante tiempo que decidió superar esa clasificación, esa valoración por estrellas, porque entendía que era injusto. Porque en el fondo nosotros clasificábamos el contenido casi como una cuestión aspiracional, es decir, le asignábamos estrellas en función de la calidad que le veíamos al contenido, no tanto de si nos había gustado. Justo Netflix lo que nos pide ahora es que alteremos ese modelo de valoración y lo que hagamos es le demos un pulgar arriba y un pulgar abajo, es decir, no le interesa
la percepción que tú tengas del contenido. Lo que le interesa saber es si te ha gustado, porque en base a si te ha gustado o no, lo que ellos asignan luego es un marcador de afinidad. No sé si os habéis dado cuenta, si no es así, fijaros la próxima vez que entréis en Netflix, cuando entréis en una ficha de un contenido en particular, el propio sistema te devuelve lo que ellos llaman un porcentaje de afinidad, un affinity score. Lo que el sistema te está diciendo es, en base a lo que tú has consumido, creemos que este contenido tiene un tanto por ciento de afinidad contigo. Y es la manera que tiene de pulir todavía más estas recomendaciones y conseguir conectar esa obsesión de verdad tremenda que tiene la plataforma con conectarte de la manera más profunda con aquel contenido que creen que te puede gustar más. Y esto les ha llevado a hacer experimentos tremendamente interesantes, porque de esta manera descubren cuál es la puerta de entrada a una historia. Y no es una cuestión menor, es un tema que afecta profundamente no solo a las decisiones de producción, sino incluso a la fórmula en la que se promociona el contenido e incluso también a la ubicación dentro de la plataforma. Me explico. En un artículo reciente, el vicepresidente de innovación de Netflix, que se llama Todd Yelling, él comentaba que cuando ellos empezaron a plantearse la ingesta de contenidos y la gestión de los contenidos dentro de la plataforma, la intención fue seguir pues, el patrón, la pauta que se seguía en otras plataformas, que es clasificarlo en base a criterios que el usuario conociese. Pero muy pronto se dieron cuenta de una cosa, y es que los géneros, aunque puedan servir para clasificar determinado contenido, lo que tienden a hacer es a reforzar a una persona en los géneros que le gustan y reducir su experimentación con respecto a otros géneros. Entonces ellos, en base a ese conocimiento de lo que sabían del usuario y esa indexación de los contenidos, empezaron a darse cuenta de que en el historial de consumos siempre hay elementos comunes. Y lo que buscaban era qué eran los elementos de la historia que seducían a una persona. Porque en realidad tú puedes escribir un contenido de muy diferentes maneras. Son como distintos sombreros que le puedes poner a un contenido. Y él citaba en concreto el concepto de el contenido de Stranger Things. Decía, evidentemente Stranger Things tiene un componente fantástico, de terror muy potente, pero la puerta de entrada que te puede llevar a ver Stranger Things también puede ser la nostalgia, o puede ser la historia de amistad, o puede ser el amor juvenil. Es decir, hay o un protagonista determinado. Hay muchos elementos que pueden hacer que tú decidas acceder a ese contenido. Ellos, de hecho, incluso hicieron una clasificación de las audiencias que llegaron a sus contenidos de licenciados de Marvel, Iron Fist, Daredevil, Luke Cage y Jessica Jones, y se dieron cuenta cómo cuando recomendaban los aspectos que tenían esos contenidos de destino, las puertas de entrada hacia ese contenido desde otros contenidos eran bastante estándares. Es decir, por ejemplo, las personas que veían comedias de humor negro o con un humor satírico, un humor irónico, tenían un mejor tránsito hacia las historias de Marvel a través de la historia de Jessica Jones, porque el código, la manera de ver la vida de Jessica Jones, incluso el tono de la serie, es muy de humor irónico, muy de humor negro. Esto lo que les permitió es comprender que una vez dentro del universo de Marvel es muy fácil que el usuario circule, porque de hecho las historias en parte estaban conectadas, pero que lo que era necesario es encontrar ese personaje de Marvel que era capaz de hacerles entrar en el universo. Y para eso hay que descender de una manera casi de microcirugía a cuál es el impulso, cuál es el elemento que promueve que una persona decida descubrir un personaje. Todas estas cuestiones, estas capas narrativas, evidentemente son elementos que están al servicio de la compañía y que orientan en gran medida las decisiones de producir un contenido determinado o de no producirlo. También es una lógica que aplican a los contenidos que ya están producidos, que no son suyos, sino que son licencias de terceros. Y evidentemente la relación con los creadores es, en principio, muy libre. Al menos todos los creadores que trabajan con Netflix aseguran que tienen total libertad para decidir las tramas como consideren, pero Netflix tiene muy claro lo que quiere. Netflix tiene muy claro cuándo contrata, cuál es su audiencia potencial y cómo satisfacerla, con lo cual siempre está sobre la mesa esa cuestión relacionada con la injerencia de los datos, la injerencia de los algoritmos y la injerencia del Big Data en el proceso creativo, que tampoco es algo particularmente novedoso. Esto es algo, la injerencia de los productores en los contenidos es algo que se lleva viendo desde el Hollywood de los años 30 y 40.
pero quizás ahora mismo enfrentarse a esta tiranía del espectador, esta tiranía del consumo compulsivo, a muchos creadores les echa para atrás, ¿no? Por cómo puede llegar a condicionar los patrones de consumo dentro de la plataforma, las decisiones que se toman con respecto a los contenidos. Claro, os decía que evidentemente cuando hablábamos hace 2 semanas de Netflix y dijimos que el punto de inflexión en la segunda etapa OTT es a partir de 2013 cuando decide producir contenido original, ese es el momento en el que decide producir House of Cards, marcó un punto de inflexión determinado porque en ese momento se dieron cuenta de dos cosas. Se dieron cuenta de que, uno, podían producir contenidos a medida, y ahora matizaré un poco qué quiero decir con esto de contenidos a medida, pero luego, por otra parte, se dieron cuenta de que tenían control sobre qué producían y cómo lo vendían. Y eso era lo que les daba una ventaja competitiva tremenda, porque evidentemente, si tú eres capaz de que el nicho sea global, el éxito de tu programa a nivel social global es muchísimo mayor. Evidentemente, la palanca de notoriedad que te da estrenar en 190 países no es la misma si estrenas en 3. Y eso fue lo que aceleró, quizás, los planes de Netflix de empezar a invertir mucho en contenido original, particularmente en determinados territorios. Ahora os voy a explicar por qué la lógica más allá de esto que os estoy explicando de los datos, el por qué la lógica del contenido local, qué consiguen con el contenido local. Pero la primera decisión que tuvieron que tomar fue, oye, queremos producir contenidos y queremos tener en cuenta los datos para producir esos contenidos. De hecho, cuando decidieron lanzar la división de contenido original, cuya primera, bueno, no fue la primera, fue la segunda en realidad, la primera fue Lilyhammer, con House of Cards, se pasaron meses cruzando datos de consumo de la plataforma, de gente que haya visto West Wing, de gente, cuál era el perfil audiovisual de la gente que veía películas de David Fincher, la gente que veía películas de Kevin Spacey. Y con toda esa información decidieron que sí valía la pena invertir lo que costaba cada capítulo, que si no recuerdo mal eran 4 millones por temporada, sí que merecía la pena invertir ese dinero en esta serie porque el tamaño de la audiencia que ellos eran capaces de extrapolar a partir de toda esa información, a partir de esos círculos de éxito probado que tenéis a la derecha, sí que justificaba esa inversión. La audiencia potencial para ellos era muy grande. Es decir, que en realidad lo que el Big Data a lo que les ayuda es a dimensionar el interés que puede tener ese contenido en base a las características que ellos conocen de la audiencia. Ellos ya luego se encargan de procesarlo, de presentarlo de la mejor manera posible para que nosotros lo recibamos con los brazos abiertos. No es que, no es que los datos le digan cómo hacer un programa, pero sí les dice de una manera muy clara cuál es el tipo de programa que deberían estar haciendo. En realidad, descendiendo a un nivel más profundo, no sé si en vuestras respectivas líneas de investigación está este tema, me parece un tema fantástico. Sería muy interesante profundizar, quizás para otra sesión, en el tema de las narrativas comunes que hay en Netflix y la homogeneización de las tramas, que es un elemento real y palmario, es decir, nos parece que hay muchísima diversidad en Netflix. Es cierto que se han diversificado los nichos porque el hecho de poder elegir tus audiencias y dirigirte solamente a ellas ha permitido superar las convenciones de la televisión lineal, ¿no? El programar para una audiencia generalista, para la señora de Cuenca. Pero en realidad, un sistema que está constantemente afianzándose en las preferencias de sus clientes, que son lo primero para ellos, porque viven de sus clientes, viven de los clientes que pagan suscripción mes a mes, tiene los peligros de que el contenido sea profundamente homogéneo. Netflix tiene una estrategia de contenidos que se basa fundamentalmente en 3 pilares y cada pilar sirve a un determinado propósito, ¿vale? De una parte está el Glocal, que es contenido de proximidad que tiene la capacidad de viajar internacionalmente y aquí tiene 2 objetivos. Por una parte, el contenido local logra estrechar lazos con la comunidad de origen, es decir, tiene mucha relevancia local, pero por la manera en la que el contenido está planteado, tiene mucho potencial para ser exportado, para que funcione bien en otros territorios y que, por tanto, además de relevancia local, tenga también impacto internacional. Esa es la joya de la corona de Netflix, porque le permite lograr los dos objetivos que persigue, captar nuevos clientes y retener a los que ya tiene. Luego tenemos el contenido for your consideration, que es el contenido galardonable, es un contenido que presenta claramente con el objetivo de ganar premios,
suele ser contenido costoso, que no siempre tiene las mejores estadísticas en términos de visionados, al menos por las cifras que ha difundido públicamente la compañía, pero que sin embargo el impacto financiero de un galardón es muy obvio. Cada vez que la compañía gana un premio, ese contenido suele ser la puerta de entrada para nuevos suscriptores. Entonces, el contenido galardonable es muy importante dentro de la estrategia, pero evidentemente no es en el que se sustenta toda la estrategia de Netflix. Y por último estaría el contenido medio, que sería un contenido de catálogo muy exitoso, como pudo ser históricamente Friends y ahora es otras sitcoms como Seinfeld, o contenido de menor proyección, que es aquel que genera horas de visionado. Es decir, no es un contenido por el que tú te darías de alta, tampoco es un contenido que estreche lazos con la comunidad, es un contenido que estrecha lazos simplemente con la plataforma, con lo cual básicamente su función es el de retenernos. Esos tres pilares de contenido, por importancia, el Glocal es el más importante, porque ha resultado ser el más rentable para ellos, de una manera un tanto que ha crecido de manera exponencial. Os dejo aquí un gráfico del panel SODA. SODA es un software que trabaja sobre los datos de un panel de miembros que forman parte de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea y que sobre la base de determinadas encuestas ellos digamos que sintetizan cuáles son los patrones de consumo en plataformas de streaming de esas personas encuestadas. Dentro de este panel, es una herramienta de pago, pero bueno, colaboro con ellos y me han ofrecido algo de información. Hay un dato que me parece apabullante y es que la popularidad del contenido en lengua no inglesa, que tradicionalmente tenía cierta dificultad para viajar porque uno dependía de las ventas internacionales, con lo cual la circulación estaba mucho más constreñida en un mercado muy dominado por el mercado norteamericano. Y dos, había cierta barrera cultural porque tampoco había, se compraba más el formato y se adaptaba, no era tanto no se invertía tanto en doblajes o en subtitulados. Sin embargo, la aparición de Netflix, el procesamiento de los contenidos, la presentación de los contenidos de una determinada manera y todo el esfuerzo que están dedicando a subtitular y a doblar respetando las referencias culturales de los países de destino, ha hecho que en 2018 solo hubiese 2 series o películas de origen francés, alemán o español que tuviesen alcance por encima de los 5 millones. En 2019 esto se elevó a 7 y en lo que se llevamos de 2020 se ha elevado a 8. Es decir, que la permeabilidad del contenido europeo en otros países miembros se está acelerando de una manera muy rápida. Especialmente capitaneados por el fenómeno de la Casa de Papel, pero también por Élite. Y esto es muy interesante porque esto, digamos que ataca a las bases, ataca en el buen sentido, a las bases de las audiencias del futuro. Es decir, las audiencias del futuro se están convirtiendo mucho más receptivas a contenido que no sea de sus países de origen o de Norteamérica. Y eso es muy interesante. Es muy interesante el mercado que se está creando en torno a las producciones locales. Incluso aquí tenéis un gráfico que explica a la perfección esto que os comentaba del contenido local. El contenido local, decíamos que era contenido que funcionaba muy bien porque estrechaba lazos con las comunidades creativas, pero al mismo tiempo tenía capacidad para viajar internacionalmente. Y tenemos aquí dos casos contrastados de contenido local. Por ejemplo, The Social Dilemma, que es un documental sobre un tema muy de actualidad, que son las redes sociales, que vemos cómo tuvo mucha capacidad para viajar a otros países de la Unión en general, en todo el mundo. Fue un documental que funcionó francamente bien. Y vemos cómo los crímenes de Alcácer tal vez no funcionaron tan bien en términos de exportación a otras comunidades, aunque estuvo bastante por encima de la media, pero sí que es verdad que tuvo una resonancia local muy potente. Con lo cual, en realidad, el éxito en Netflix se puede lograr de muchas maneras. Tu éxito como creador, tú puedes tener un programa de éxito global que no tenga un ancla claramente local y que funcione muy bien en todos los mercados, y puedes tener un programa que sea un éxito localmente, como el caso de los crímenes de Alcácer, que sea menos exportable, pero que repercute muy positivamente en las estadísticas de captación y retención en la plataforma. El paciente cero de todo esto fue La Casa de Papel. Es verdad que cuando Netflix llegó a España, su catálogo era bastante reducido, incluso de sus propios originales que había vendido a Movistar.
con lo cual sabéis que durante los primeros años de andadura en Netflix parte de sus contenidos no estaban dentro de la plataforma porque tenía que esperar a que venciesen las licencias que había firmado con otros operadores, pero también se dieron cuenta de que les faltaba mucho contenido, ya no solo por la propia resistencia del mercado, que veía a los agentes de Internet con un poco de recelo, sino también incluso porque ya mucho estaba ya vendido principalmente a Movistar, y las cadenas parecía que no tenían demasiado interés en colaborar con Netflix. Lo que pasa es que Netflix empezó a poner mucho dinero sobre la mesa. Y se dio cuenta de que el acceso, que ahora vemos que también Amazon sigue mucho por esa senda, el acceso a las series que estaban de emisión reciente, o incluso de emisión no reciente, pero que eran series con muchas temporadas y con muchos capítulos, lo que les permitía era engrosar el contenido de su plataforma de una manera muy rápida. Y empezaron a construir su catálogo en base a contenido que ya había pasado por las parrillas de televisión. Y así empezaron a incorporar contenido un poco sin darse cuenta, pero pasándolo por esa batidora de algoritmos y de selección de imágenes en un territorio que en aquel momento estaba en expansión. Si no recuerdo mal, cuando se estrenó La Casa de Papel en Netflix estaba en torno a los 150 millones de usuarios. De clientes de pago. Luego usuarios son muchos más porque sabéis que hay muchos más usuarios vinculados a cada cuenta. Claro, en el momento en el que Netflix se incorpora la Casa de Papel se incorpora al catálogo de Netflix, ocurre algo que nadie esperaba. Y lo que ocurre es que la serie empieza a funcionar sorprendentemente bien internacionalmente. Y es curioso porque cuando Netflix llegó a España, su filosofía de contenidos no era el local, no todavía. Tenían muy claro que ellos querían contenido local, contenido de proximidad para, digamos, que limar asperezas con las comunidades creativas. El mejor ejemplo es que la primera serie original en España de Netflix era Las chicas del cable, que se la encargó a la misma productora que había hecho Velvet, porque en aquel momento Velvet era la serie que más estaba viendo. Y con La Casa de Papel ocurre algo insólito, que en muy poco tiempo, es decir, el catálogo, o sea, las 2 temporadas se incorporan al catálogo de Netflix en diciembre, y en enero, esto es un gráfico de Parrot Analytics que lo que mide son expresiones de demanda, es decir, son expresiones de diversa índole, pueden ser descargas ilegales, conversaciones en Twitter, búsquedas en IMDb, calificaciones en Rotten Tomatoes, etcétera, etcétera. El interés por la serie empieza a despuntar en países pues, como Argentina, Brasil, Colombia, Francia, México, Perú, en la propia España, es decir, la gente que se había perdido La Casa de Papel en línea, de repente en España empieza a resonar muchísimo La Casa de Papel, y ese fenómeno va en aumento, de una manera aparte muy acelerada. Claro, es una sorpresa porque La Casa de Papel, a ver, había funcionado bastante bien en la parrilla de Antena 3, pero había tenido el comportamiento lógico y habitual que tiene una ficción televisiva que se emite semana a semana. En el caso aparte de La Casa de Papel, tuvo un hiato de temporada bastante largo que yo creo que le perjudicó particularmente a la hora de retener audiencia. Pero bueno, tuvo más o menos el comportamiento habitual de una serie, pero la notoriedad que alcanzó una vez se mete dentro del catálogo de Netflix es bestial. Fundamentalmente porque supone poner un producto que narrativamente funciona de una manera muy global, es decir, no hay nada en La Casa de Papel que podamos entender como fundamentalmente local o muy vinculado al territorio. Es una historia que podría transcurrir en cualquier parte. De hecho, ahora van a hacer una versión coreana de La Casa de Papel. Pero es curioso cómo la propia distribución global de Netflix y los propios mecanismos de recomendación hacen que se traspasen todas las barreras culturales. Da lo mismo que sea un programa extranjero o un programa en no habla inglesa. El doblaje y la magia de Netflix hacen el resto. Concretamente en Brasil es quizás la comunidad más activa de comunidad más popular y donde el país donde La Casa de Papel es más popular, arranca con un post de Neymar en Instagram en el que dice que está viendo La Casa de Papel. Y muy poquito después los fans del Fluminense empiezan a cantar el Bella Ciao durante un partido y empieza ya a generarse una fascinación tremenda por el fenómeno de La Casa de Papel, por la iconografía, por la máscara de Dalí, por los monos rojos, por los distintos personajes, etcétera, etcétera. Esto en menos de un mes, la aplicación TV Time, que es una aplicación que se instala en los móviles en la cual los usuarios indican los programas que están viendo y a qué intensidad los están maratoneando,
confirma que La Casa de Papel se ha convertido en el programa más maratoneado en Estados Unidos esa semana. Y el programa se mantiene en posición número 1, aventajando a Friends y a Anatomía de Grey por mucho, por muchísima cuota. Y La Casa de Papel logra lo que parecía imposible, que es pulverizar el mercado estadounidense, que tiene mucho contenido de salida, pero es poco permeable al contenido de fuera. El ranking de popularidad por países de La Casa de Papel es tremendamente diverso. España no es el primer país en popularidad de La Casa de Papel. Los países más populares son Turquía y Brasil. Lo cual tenéis también, comparativamente con otros programas que están disponibles en Netflix o con otros programas españoles, como la capilaridad del contenido en la mayoría de los casos está muy circunscrita a países latinoamericanos. Sin embargo, en el caso de La Casa de Papel son países de todo el mundo. De manera que la permeabilidad que logra Netflix con La Casa de Papel le hace replantearse seriamente. Bueno, primero le hace comprar los derechos de La Casa de Papel para hacer más temporadas y declara que se convierte en la ficción en castellano más vista en la historia de la plataforma. Y esto lo que hace es impulsar un cambio de paradigma radical dentro de la compañía. Por una parte, comienzan a abandonar progresivamente el concepto del contenido local. Ya no les interesa tanto producir contenido muy local, lo que les interesa es encontrar la fórmula para reproducir el éxito de La Casa de Papel, es decir, programas producidos aquí que tengan mucha capacidad para viajar internacionalmente. Y creo que es algo que, bueno, desde luego lo consiguieron de manera absolutamente arrolladora con Élite y lo han conseguido con otros programas. Y digamos que de ahí empieza a entenderse un montón de decisiones que han seguido al éxito de La Casa de Papel, desde la apertura del hub de producción en Madrid, desde el aumento de producciones de ficciones en nuestro país, que no ha dejado de aumentar los últimos 3 años, y la elevación del nivel de apuesta en los creadores que ya tienen en la casa y que los creadores que les funcionan. El fichaje de Alex Pina, creador de La Casa de Papel, el fichaje también del creador de uno de los creadores de Élite para producir más series para la plataforma. Diría que es el 11 de diciembre estrena Carlos Montero, creador de Élite, El desorden que dejas. Y en general de todos los creadores que han generado productos que han viajado muy bien internacionalmente se convierten en los principales proveedores de contenido de la plataforma porque saben que comprenden la filosofía y saben el tipo de contenido que buscan. Evidentemente, en el caso de Netflix lo que hay que entender es que hay también una cuestión legal, que estoy convencida de que Loreto os ha tenido la oportunidad de explicar, que es la nueva normativa europea que obliga a todos los operadores de Internet a disponer de una cuota de contenido europeo dentro de su catálogo. Y Netflix ha sido muy hábil en este reposicionamiento estratégico porque si es capaz de asumir esa cuota del 30% con un contenido que, aunque europeo, por razón del origen de la producción, tiene capacidad para satisfacer a esos millones y millones de usuarios en todo el mundo, pues entonces la fórmula a ellos les va a funcionar fantásticamente bien. Este concepto de la ficción local y su importancia, yo creo que, insisto, no es tanto un éxito del contenido. Sí, por supuesto, el contenido siempre será el rey, pero yo creo que Netflix lo que ha demostrado es que la distribución y el modo en que se distribuye es King Kong. Una cosa que a mí me interesa también ver es un poco en la reformulación de estas plataformas, tanto la suya, esta como Amazon o HBO, es si conoces datos de cómo hacen el subtitulado, o sea, cómo va subtitulado o el doblaje, quién lo hace, quién lo paga. Si esto está cambiando un poco también la estructura del marketing o de la distribución de las películas. Eso por un lado, y por otro, también un poco en relación con esto, yo no lo he visto con espíritu crítico los contenidos en ese sentido de Netflix, pero no sé qué volumen hay de publicidad de producto, ¿no? O sea, de product placement dentro de la serie. Y si has estudiado algo, si conoces algo de si esto ha producido desafecciones o no, o hay preocupación en cómo se traslada eso, porque bueno, en el ámbito universal, o lo que has dicho ahora que es impresionante sobre algunas de las series, cómo pasan las culturas o las regiones o las comunidades de gustos, ¿no? Piensa que la publicidad, el subtitulado, las posibles readaptaciones de guión son cosas estratégicas que no sé si tienes ya noticia de cómo lo están haciendo, ¿no? A ver,
El tema del subtitulado es algo en lo que, digamos que contratan a personas por países, digamos que son trabajadores freelance y de hecho ya habéis visto que al final de cada capítulo pone subtitulado y doblaje y pone la persona que se ha encargado de desarrollarlo para la compañía. Evidentemente luego hay una parte yo creo que esto no se puede decir abiertamente, esto es más una impresión que yo tengo, que hay un sesgo muy claro a la hora de subtitular y a la hora de doblar, cultural quiero decir. Evidentemente ellos quieren afianzar una determinada cultura dentro de sus contenidos, entonces eso se nota yo creo mucho tanto en las selecciones de palabras incluso como en las personas con las que colaboran. Pero sin ninguna duda ha sido la vía para conseguir exportar los productos. Es curioso además cómo ha generado incluso el efecto contrario en muchos países. En Dark, por ejemplo, que ha sido la serie alemana que mejor les ha funcionado, curiosamente las estadísticas de Alemania son las más pobres. Es decir, es un contenido que no ha calado en Alemania, pero que internacionalmente ha funcionado muy bien. En cuanto al tema del product placement, sé que han cerrado acuerdos para hacer product placement. Lo que ocurre es que el product placement para ellos es muy difícil de cuantificar porque no quieren dar datos de audiencia. Es decir, que ellos no pueden luego justificar que la inversión en el product placement va a garantizar tantos visionados y tantos impactos en el cliente porque no quieren dar esa información. Con lo cual están explorando otras vías súper interesantes como por ejemplo el tema de la venta de licencias, el venta de propiedad intelectual. No sé si visteis que esta semana se había publicado en Variety que Netflix ha colocado 3 de sus producciones en las propiedades intelectuales más lucrativas, que son Umbrella Academy, Stranger Things y Ozark. Y lo que hace ahora es vender los derechos para adaptación, tanto a merchandising de toda índole, como incluso los derechos para generar obras literarias y para generar subproductos relacionados con esas marcas. No creo de todas maneras que para Netflix sea una fuente de ingresos particularmente relevante. Creo que ahora está testando hasta dónde puede llegar con estos usuarios a este precio. Probablemente la compensación financiera le entre por la reducción de usuarios y evidentemente por el aumento de precios. Pero es interesante, sobre todo, yo creo que la propiedad intelectual no tanto por lo lucrativo como por la exposición que le da, por la notoriedad que le da como marca. Y es súper, súper interesante, la verdad. El tema de los idiomas creo que se merece una investigación aparte. El tema del análisis semántico de los subtítulos y de la comparación por países, porque evidentemente al final es el vehículo con el que un contenido llega a otro país. Y el posicionamiento, sobre todo con productos, se me ocurre por ejemplo como con Fariña, que es una serie súper local que funcionó extraordinariamente bien en Estados Unidos, que quién se lo iba a decir a toda esta panda de gallegos que hizo la serie. Claro, hay implícito un sesgo, porque en el subtitulado hay un montón de expresiones y de imaginario relacionado con todo el tema del narcotráfico que en Estados Unidos tiene un sesgo muy determinado y que han aprovechado para sesgarlo de esa manera. Entonces es interesante, es interesante. Un buen tema de investigación si alguno se anima. Ya, sí, ¿no? Además, ya que hablamos de diversidad cultural o nacional, pensaba todavía en el potencial que tiene estas plataformas para el contenido europeo, pues sin duda es importante, ¿no? Gracias, Elena, porque es súper interesante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias. A mí me creas tú más adicción que algunas series. Me lo dicen todo el rato. Ah, sí. Bueno, no, yo quería todo lo que has explicado sobre los contenidos y cómo intentan repetir un poco los elementos que han generado el éxito de audiencia en determinadas series. A mí eso me parece como arriesgado, por otro lado, porque puede llegar un momento que la audiencia se encuentre con una misma fórmula de una trama. El protagonista desaparecido, que nunca aparece en la serie, que ya lo he visto en varias series. Cosas de ese tipo que... No veas el desorden que dejas entonces, porque... No, pero hay cosas... Quiero saber si hay más elementos, aparte de simplemente buscar la fórmula del éxito, que es muy difícil y muy alcanzable, porque yo entiendo que la sociedad va cambiando, o sea, que no es una cosa No, estática. sin ninguna duda. A Vale. ver, yo creo que hay varios frentes abiertos. Evidentemente todo esto son
fenómenos que nosotros académicamente identificamos y que son coyunturales. Es decir, hay una etapa muy clara que es la etapa de las chicas del cable, de repente viene el fenómeno de la casa de papel y cambia, y quién sabe si ahora entra un elemento disruptor como es que la competencia eleva su nivel de apuesta y que hace que Netflix cambie también de nuevo la estrategia y empieza a innovar con los formatos. Entre otras cosas, está empezando a apostar muchísimo por el formato miniserie, que antes no parecía interesarle tanto, y por elevar la rotación del producto. Yo lo que observo ahora, sobre todo, es un interés por el formato de la miniserie, porque la miniserie lo que le permite es impactar al nicho. Es decir, no estar agotando al nicho con una misma fórmula, sino poder explorar cómo satisfacer a nichos diferentes. Y ese elemento es tremendamente interesante porque cada vez tenemos más fatiga de temporada. Es decir, lo comentábamos en la sesión anterior, que a partir de las 2-3 temporadas ya resulta muy difícil conseguir que una persona decida empezar a ver la serie. Menos con contenido de catálogo histórico como puede ser Friends, que ya lo has visto, que ya sabes lo que es, y no te generas ansiedad. Entonces me da la sensación de que evalúan evidentemente cuestiones muy de tendencias, es decir, de social dilemma, o formatos como el de Jeffrey Epstein. Son productos que están muy anclados a la actualidad, es decir, que no es la única estrategia. El local es muy importante, pero evidentemente ellos están súper pegados a temas de actualidad, es decir, un tema como puede ser los abusos sexuales, como puede ser el tema de las redes sociales y los fake news, forma también parte de su estrategia de contenidos. Aquí en Europa lo que ocurre es que están apurados por la legislación europea, que les obliga a tener una cuota de contenido europeo, y si ellos consiguen que el contenido europeo les funcione también como les funciona la Casa de Papel o Élite, pues bienvenido sea. Curiosamente, aparte, con Élite sí que fue un esfuerzo de marketing, porque con Élite se invirtió mucho, pero es que realmente lo de la Casa de Papel fue una cosa completamente inesperada. Por eso os digo que muchas veces las decisiones que se toman en Netflix son fallidas, y muchas veces los aciertos no son decisiones, son fruto de la casualidad. Luego hay otro tema que veo que es como un poco agobiante para los escritores o los productores de series, y es que si las tramas o el contenido va a estar guiado por el Big Data de la forma, ahí hay muy poco margen para esa espontaneidad, que también puede ser un elemento de éxito. Y entonces a ver, la injerencia del Big Data complicado. Sí, no, pero la injerencia del Big Data es relativa. Es decir, el Big Data orienta determinadas decisiones. Es decir, yo he hablado con muchos creadores de Netflix, con muchos. Lo que te dicen es que Netflix, sobre todo, lo que quiere son visiones. Es decir, quieren creadores con una visión muy clara de lo que quieren contar. Quieren una voz, no quieren un churro, quieren una voz. Evidentemente, hay una serie de decisiones que afectan no tanto a la narrativa, sino a la presentación, al cómo la estructuras, ¿vale? Que son muy relevantes en términos de cómo eso se traduce en consumo. Te pongo un ejemplo. Me decía una persona con la que hablaba hace un par de semanas que en la serie de los favoritos de Midas hay una cuestión que sucede en el primer episodio que no estaba planteado enseñarse, la persecución del principio, no estaba planteado enseñarse hasta el capítulo 3 o el capítulo 4. Y que en las lecturas de guión y cuando en las reuniones de notas, lo que Netflix sugirió es que ese giro o esa escena estuviese al principio, que funcionaría mucho mejor como un gancho, es decir, que no es tanto en el proceso creativo, en el desarrollo, sino que en las reuniones de notas ellos aportan su visión, pero más desde el punto de vista de las dinámicas de consumo, de cómo consume la gente que está en Netflix. Es decir, no puedes tirarte con el típico episodio coñazo que va a hacer que la gente abandone la serie, porque ese no es el objetivo. Entonces, yo creo que es la sensación que me da, lo que yo he podido percibir de la gente con la que yo he hablado, es que sí respetan mucho la visión del proyecto, que de hecho lo que quieren es una visión del proyecto muy clara, pero que sí que dan muchas orientaciones sobre... A ver, ellos conocen muy bien cómo ve la gente dentro de su plataforma, y lo que buscan es que el contenido funcione de la mejor manera posible. Te digo un chascarrillo que a mí me hizo mucha gracia. Yo entrevisté a uno de los creadores de Élite para hacer el fanbook de Élite, y él me decía que, claro, él venía de la tele
Y cuando hacían las reuniones con Netflix, que eran como de madrugada, porque ellos estaban en Los Ángeles y ellos estaban aquí, decía, claro, nosotros estábamos acostumbrados a las reuniones con teles y las televisiones son muy alemanas, en el sentido de cómo quieren las cosas, y aquí tiene que haber un giro porque aquí hay una pausa y esto tiene que durar 70 minutos y al final del capítulo tiene que haber esto. Y que cuando estaban en las reuniones con Netflix, Netflix le explicaba y Netflix le decía, pero vale, pero ¿estáis seguros de esto? Y entonces decía, y claro, yo decía, hombre, no, seguros no, si vosotros no lo veis. Y que ellos tardaron en darse cuenta de que precisamente lo que Netflix quería era que ellos tuviesen muy claro el Netflix que querían, el élite que querían hacer. Y que, de hecho, incluso dice, yo recuerdo que después de la primera reunión se nos ocurrió un élite en el espacio. En el espacio. Dice, no sé, a lo mejor quieren una cosa como más original, pues a lo mejor un élite en el espacio. Hasta que se dieron cuenta de que al final lo que querían era, primero, creadores con una visión muy clara de lo que quieren vender la Netflix, y a partir de ahí que sepan que ellos también saben de contenidos, y lo que buscan evidentemente es que el contenido encaje dentro de la marca y dentro de la disciplina de consumo. Que no nos vayamos al extremo de, porque yo ya muchas veces imagino, vale, esto pasa por una máquina y la máquina dice, esta escena no mola, este personaje no mola, hay que hacer que estos dos se enrollen, o esto no funciona exactamente así, es quizás más de orientación que de contenido. Vale, y ya mi última pregunta sobre este tema de los contenidos. ¿Tú no crees que los mismos argumentos o los mismos elementos que enganchan en televisión enganchan en las series de Netflix a la audiencia? Los mismos elementos sí. La disciplina de reproducción no. No, eso no, claro. Fíjate, porque La Casa de Papel, cuando se incorporó a Netflix, España fue el único país en el que se respetó el metraje de los episodios. Y los episodios tienen el metraje original de la televisión, los 70 minutos. Bueno, no se llega a 70, son de 60 y tantos minutos. Mientras que en internacional se cortaron en 45 minutos. Y hay más episodios en internacional. Porque tienen muy calculado que 2 episodios de 40 está bien. Un episodio de 70, simplemente el respiro de que pare el capítulo impulsa el visionado. Por eso digo que está muy relacionado con la disciplina de consumo. Y fue el único país en el que se respetó, pues por normativa, que los capítulos no se cortasen y se inflasen a otro capítulo. Con lo cual los giros, claro que funcionan. Lo que ellos tienen muy claro es cuál es la disciplina. Es decir, cuánta es la tolerancia que nosotros tenemos y cuándo necesitamos un respiro en la narración. Y fíjate cómo el metraje de los episodios en Netflix está muy clavado. Nunca se va más allá de los 51, nunca. Y eso saltando intro, saltando capítulo siguiente. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Les hablo de Lima, Perú. ¿Qué tal, Carlos? Yo estoy haciendo un estudio en mi doctorado de justamente que se tienen que adaptar los subtítulos y todo el tema del doblaje a ciertos tipos de alumnos que tiene una casa de estudios, una universidad, que hablan otro idioma, que hablan un dialecto de acá de Perú. Entonces me pareció muy interesante lo que mencionaste acerca de cómo se va adaptando también la subtitulación, como también el doblaje, de acuerdo a dónde se estrena una serie de Netflix, ¿no? Entonces mi pregunta era si es que tú crees que este tipo de práctica que hace Netflix se podría trasladar también a otro tipo de audiovisuales, como por ejemplo un video corporativo que haga la Universidad Complutense para los alumnos de la universidad que no necesariamente son españoles, ¿no? Como mi caso, ¿no? Porque tal vez yo no entienda cierto tipo de lenguaje que puedan ustedes usar, ¿no? Claro, a ver, me parecería interesante que así fuera. Lo que yo no sé es si es rentable hacerlo. Al final es un tema de costes. Evidentemente, un doblaje o un subtitulado siguiendo los libros es razonablemente rápido y fácil. Una adaptación, esto todos los que publicamos papers académicos sabemos lo difícil que es publicar en otro idioma, te lo tiene que revisar una persona especializada en un determinado tipo de lenguaje científico, porque los matices del lenguaje son muy específicos. Entonces, eso es un poco, se traslada a la experiencia de Netflix. Netflix lo que busca
es respetar las convenciones lingüísticas. Entonces, dependiendo del metraje o del volumen de información que uno quiera adaptar al mercado y del retorno que eso vaya a tener, yo creo que al final es una cuestión de retorno económico, si eso realmente te compensa. Sin ninguna duda, yo creo que lo que nos ha enseñado Internet y lo que nos ha enseñado Netflix en particular es que cuando lo pones fácil y lo aproximas de una manera muy orgánica al usuario, el contenido se ve más. Eso es indudable. Es decir, es mucho más fácil ver un mal contenido en Netflix que ver un buen contenido en HBO. Porque ver un contenido en Netflix es muy fácil. Se reproduce bien, se reproduce fácil, en el siguiente capítulo no tienes que esperar, la plataforma... Es decir, eso genera una intensidad de consumo que hace que el contenido sea eficiente, incluso con independencia de su calidad como tal. Insisto, me parece interesante y creo que en general cualquier disciplina hoy en día también tiene que pensar con la lógica de una empresa digital y sobre todo en esta situación que nos ha tocado vivir este año, evidentemente la apertura de vías de acceso a los contenidos es la clave para conseguir cierto nivel de fidelización y cierta estabilidad de nuestros clientes, estudiantes o personas a las que nos dirijamos, claro. Te quería preguntar, que vamos a tener aquí invitado el día 16 a uno de los cofundadores de Filmin. ¿A Jaume o a Rafa? A Rafa, sí. Rafael No, a del Pont. Jaume, perdón. A Jaume Ripoll. Jaume Ripoll. Como justo estos días ha salido la noticia Sí. de la mega inversión que han recibido, la compra de acciones, o no sé cómo lo han concretado. De una empresa de capital riesgo que han comprado la mayoría. Entonces, bueno, un poco saber tu opinión, también la valoración de lo que supone eso en posibilidades de crecimiento internacional, me imagino que en el mercado latinoamericano especialmente. Claro. No lo sé, vamos, porque pienso que de pensar que nacen y sobreviven como pueden esos primeros años, a de repente estar entre los yo primeros, creo que ¿no? Filmin tiene algo que es muy difícil conseguir, que es tener la comunidad. Y Filmin tiene un nicho muy definido, tiene una comunidad muy activista, lo cual es doblemente difícil, que haya ese afecto por la marca tan potente. Entonces ha construido las bases a golpe, aparte picando piedra, o sea, ha creado las bases para un negocio que puede ser muy lucrativo, porque es cierto que hay mucha plataforma generalista, lo que no hay es tanta plataforma de nicho. Y en eso, Filmin, sobre todo en España, que es el país donde tiene más fortaleza, ha conseguido marcar la diferencia. Es verdad que sus contenidos no están excesivamente solicitados y demandados en otras carteras, de otros servicios, porque no forman parte del público objetivo que esas plataformas persiguen, con lo cual les ha permitido funcionar de una manera un tanto independiente y por libre, sin la amenaza de que otra persona le coloque el contenido que ellos quieren. Y sin embargo, a mí me parece que la batalla de Filmin está, por una parte, lo que tú comentabas claramente, el tema de la expansión internacional, y luego, por otra parte, también el tema de la producción original, que yo creo que tal vez con este acuerdo lo que les va a permitir es precisamente eso, el poder producir para un nicho que conocen muy bien, lo cual me parecería súper interesante. Yo creo que eso, digamos que Netflix yo creo que debe pasar, o sea, Filmin debe pasar, igual que hablábamos hace 2 semanas de la primera etapa OTT, segunda etapa y tercera etapa de manera muy diferenciada, creo que Filmin tiene que dar el salto a empezar a producir contenido original. Y a empezar a rentabilizar y capitalizar esa comunidad que ha creado en mucho tiempo, pero es una comunidad súper fidelizada, súper activista, muy temerosa de su contenido y que tiene mucha confianza en la recomendación que se le haga desde Filmin. Es decir, la prescripción humana, es decir, Filmin está un poco ya al margen de los algoritmos y ya recomienda de una manera muy artesanal, ¿no? Y eso yo creo que es un valor añadido muy interesante. Es interesante que se lo preguntéis, a ver si están interesados. Yo creo que es el camino natural de Filmin. Ya, no, hay mucho todavía que estudiar, o sea que hemos abierto aquí algunas de las Unos cuantos vías. melones hemos abierto hoy, sí. Por supuesto, también hay que hablar de Amazon Prime Video en su momento, HBO. Pero, en fin, saber que una plataforma española está entre las más potentes europeas, no la más potente, ¿no? Porque hay Yo diría que es la más. Es decir, yo creo que el nicho de Filmin se lo disputan Filmin y Movie. Movie quizás tiene más expansión europea, pero también es verdad que Filmin ha logrado
posicionarse de una manera muy sólida en festivales o en un circuito que no se prodiga tanto las grandes empresas, es un circuito un poco más pequeño. Yo creo que eso para ellos ha sido muy bueno. Es decir, hoy en día lanzar una plataforma de nicho si no tienes la comunidad creada es un suicidio. Y Filmin la tiene, y eso es lo más difícil. Que por cierto, para los que no seáis miembros de Filmin, si os interesa, han sacado una oferta de Black Friday o del Black Moment, que es de 60 euros al año. O sea que ahí os animo, aunque solo sea los que trabajáis estos temas para analizarlo y para verlo también desde ese punto de vista crítico. Pues, yo creo que claro, todo depende del ámbito de especialización y del interés, pero es muy interesante. Si os vais a dedicar a analizar sobre esto, al menos un mes, intentar tener las plataformas, analizarlas en profundidad, porque hay diferencias considerables y también sobre la base de los contenidos es muy fácil, es bastante obvio las diferencias de línea editorial, pero también incluso de proyección. Evidentemente, en el caso de Amazon, también ha habido un giro muy significativo en la línea editorial de la empresa. Ya sabemos más o menos cómo se está posicionando y ha elevado su nivel de apuesta a unos niveles tremendos. Yo hace nada me pasaron los screeners del CID, que es la primera gran producción local de Amazon, con producción de ficción, y a ver, ojo, que Amazon igual nos da una sorpresa, es decir, con independencia de la plataforma que todavía tiene limitaciones y de más o menos cómo organizar el contenido, que también le pongo algunos peros, lo cierto es que Amazon, claro, la relación calidad-precio es que no percibes que estás pagando por Amazon Prime Video. Entonces eso también le da una posición en el mercado muy interesante. Tenemos pendiente, por ejemplo, una cosa, Elena, que yo te llamaremos también. La aplicación a España de la Directiva de Audiovisual, que has mencionado antes, una de las cosas que yo me he leído el anteproyecto de ley, que son 100 y pico folios esta semana pasada, y una de las cosas que también parece que apuesta la ley española es para que las plataformas que generan más de 10 millones de tributo, pues tengan que pagar, tengan que hacer inversión avanzada, ¿no? Como hacen, como tienen. Loreto, yo hay una cosa que no sé si en el proyecto lo contempla. ¿El 30% se basa en unidades de contenido o en horas? Porque la directiva pues no la aclaraba. No, de catálogo, dice. O sea que, claro, pero es que ahí puede haber una trampa interesante. Es decir, una cosa son referencias y otra cosa son horas de contenido. Horas, sí. Pues si no, horas no pone, con seguridad. Igual que, pero vamos, lo puedo mirar y te lo paso ahora, pero pienso que no. Y la manera que la televisión también es el 51%, ¿no? Se dice. Excluyendo las horas de deporte, noticiarios, entretenimiento, fútbol, etcétera, ¿no? Pero bueno, está en fase de anteproyecto. Yo no creo que lleguemos al verano con ley, porque aunque ya vamos con retraso y nos han puesto una multa por retrasarnos en la incorporación, pues hay cosas que son muy delicadas, ¿no? Que tocan mucho el nervio de la industria y de tener que invertir, tener que pues, que estar domiciliado aquí, que en fin, muchas cosas. La edad, por ejemplo, la edad de etiquetado de las categorías por edades de los programas, por ejemplo, que por fin se fijan y que Netflix ya lo está haciendo. O sea, Netflix no ha esperado, cosa que me parece muy inteligente, no esperaba que la ley esté en vigor para decir, mira, yo ya lo hago, no voy a cambiar mi estructura y mi modelo por el derecho europeo, porque ya saben que quieren estar aquí, ¿no? Bueno, de hecho, la apertura del hub, no solo el hub, sino las oficinas, la central estaba en Ámsterdam y la central de Ámsterdam poco a poco la han ido desmantelando y gran parte del equipo está ahora mismo en Madrid. Es decir, que por eso digo que muchas veces se ven en las decisiones de Netflix como algo muy, muy deliberado y muchas veces es fruto de la... Bueno, muchas veces lo que dices tú, aceleran la transición porque se dan cuenta de que es una batalla que la van a ganar. Más vale pero en otras cosas han sido muy hábiles. Que te pille bien colocado, ¿no? Que te pille bien colocado. Sí. Exacto. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por este maratón de hora y media, en dos series con preguntas, y gracias a todos y nos vemos en 15 días.